¿Qué tal? Muy pero muy buenos días, ¿cómo están amigos y amigas de YouTube? ¿Cómo andan? Mi nombre es Esteban Núñez y el día de hoy me he decidido abrir este pequeño canal llamado Videojuegos y Aprendizaje, así se llama. Y mi intención es poder acompañarlos a ustedes en la medida de mis tiempos, ¿sí? Por supuesto, eh, con pequeños videos o pequeños también tutoriales o gameplay también referido exclusivamente a la actividad que hay de los o que existen de los videojuegos, y que están relacionados con los aprendizajes o el aprendizaje, dependiendo. Mi planteo fundamental es que existen algunos videojuegos que son que han sido creados sí para esa con ese fin, ¿no? Que sean educativos, por ejemplo. Hay otros que no y que tienen un gran potencial para por supuesto ser implementados, ¿no? Y bueno, esa es mi intención básicamente. Así que bueno, tengo preparado un pequeño presi, es decir, una presentación, y le vamos a ir dando diferentes bases teóricas, bases científicas, ¿sí? Y todo lo que yo pueda hacer desde mi punto de vista como investigador. Bueno, ya nos encontramos acá en esta presentación que les decía, que sería el primer video sobre videojuegos y aprendizaje. Y vamos a arrancar un poco por esto, ¿sí? Bueno, les decía, mi nombre es Esteban Núñez y voy a estar acompañándolo a lo largo de este tiempo, ¿sí? Todas sus recomendaciones son, por supuesto, bienvenidas, o todo lo que necesiten que revea, investigue, estoy para ello. Tengo libros que me he comprado, los tengo ahí, ahora se los voy a mostrar. Parte de esta presentación tiene que ver un poco con ello y un poco con contextualizar acerca de un poco de este canal y cuál va a ser la mirada. Este es un libro muy bueno que me encontré hace poco. Se llama ¿Por qué los videojuegos pueden mejorar tu vida y cambiar el mundo? Bueno, es un título súper ambicioso, pero no me parece para nada lejano y no me parece para nada irreal ese título. Al contrario, me parece un excelente título que esta persona, esta mujer, Jane McGonigal, se animó a colocar. Y dentro de ese libro hay un sinfín de investigaciones que están buenísimas, ¿sí? Les voy mostrando esto para que ustedes lo tengan en cuenta, que a lo largo de los otros videos voy a desarrollar seguramente contenido de este libro que ya fui leyendo y resumiendo, por supuesto. Este es otro que me encanta porque este es básicamente videojuegos en aulas ludificadas, destinado casi que exclusivamente para la comunidad educativa, docente, que es un área en donde yo trabajo también y me gusta muchísimo siempre implementarlos. Muy bueno, aparte son colegas psicopedagogos y psicopedagogas quienes trabajan en esto, son de acá de Argentina. Y cuando hablamos de la cultura de videojuegos, yo lo pongo bajo ese título, cultura de videojuegos, para poder darle un marco importante, digamos, en esto, ¿sí? Para que sea justamente lo que es, ¿no? Cultura de videojuegos, nos referimos a todas esas maquinarias que han pasado a lo largo de la historia y que han tomado diferentes formas y que hoy en día son parte de nuestras vidas, muchas veces sin siquiera darnos cuenta de ello, ¿sí? Existen y están en todos lados, básicamente desde las consolas, desde las primeras consolas de Atari con las que yo trabajé y utilicé, como también las maquinitas de arcade, que son esas grandes con las que yo jugaba también. Y bueno, y así ustedes tendrán montones de ejemplos. ¿Por qué es una cultura? Porque tiene, primero porque ya ha desarrollado todo un lenguaje, eso es fundamental para hablar de una cultura, ha desarrollado todo un lenguaje y toda una visión de pensamiento en base a este videojuego. Hay todo un micromundo y a la vez un macromundo dentro de esta cultura de videojuegos, muchísimo lenguaje, muchísimas palabras que aparecen a partir de esta cultura de videojuegos, y mucho empeño, por supuesto, para quienes crean estos videojuegos y que han generado todo un mundo de fantasía que la verdad que es interminable y que eso genera siempre cosas nuevas. Por eso es una cultura que hoy se mantiene de esa manera y la verdad que espero que pueda seguir creciendo como viene hasta el momento. Entonces siempre que hablemos vamos a hablar de una cultura, porque no es simplemente
esos jueguitos, digamos, como por ahí algunas personas intentan minimizar, ¿no? En este caso, la idea no es minimizar, es justamente darle el valor importantísimo que se merece. Una breve historia, así un recorrido muy pequeñito, es como para contextualizarlos en un tiempo. En 1952 se puede decir que se creó el primer videojuego, 1952, o sea que estamos hablando que no es hace mucho tiempo. Entonces, todo este avance que vimos realmente fue monstruoso, ¿no? Desde esta fecha que van a ver ustedes, de 1952 hasta ahora. Representa básicamente así en una pantalla jugar un tatetí. Uno de los primeros videojuegos, pero en donde se lleva una consola ya a la casa, porque lo otro que veían era para jugar, no era para adquirir en casa. En cambio, acá ya se puede hablar de la primera consola, ya haciendo un salto de década para 1972. Este juego seguro lo han jugado en diferentes versiones, el Pong, ¿sí? Básicamente una pelota que rebota y tenés un arco en los costados, básicamente eso. Lo interesante de eso es que ya hablamos de los años 70 con la implementación de estas consolas en casa. Eso es lo interesante de esto, que ya los videojuegos empiezan a llegar a casa, ¿no? Breve recorrido les dije. Consolas, un poco para tener en cuenta, tenemos las consolas de Atari, que son una de las primeras consolas. Miren la evolución, yo la verdad no tuve ninguna de esas porque son un poco más viejas que las que yo tenía. Eran más nuevas, ya con la palanquita y un botón, digamos. Esas eran mis consolas. Los videojuegos hoy, como ustedes saben, ya son esto que estamos viendo acá. Yo intenté poner una imagen que pueda graficar la gran cantidad y variedad de videojuegos que existen actualmente. No solo han cambiado en su formato, no solo han cambiado en su dibujo, en su diseño, en su arte, porque realmente es un arte la creación de videojuegos. Sinceramente es un arte y es un trabajo súper arduo, que por suerte, por quienes son diseñados con mucha motivación. Entonces eso hace que los videojuegos tengan una calidad increíble. Eso es muy bueno. Los videojuegos hoy básicamente están en todos lados, como les decía. No vamos a ver algunos ejemplos. El celular es como que el que hizo el boom, el reviente de todo lo que es los videojuegos, ¿no? Porque hoy en día cualquier celular, y digo cualquiera, y me atrevo a decir cualquier celular, tiene un videojuego. Desde aquellos primeros celulares que salieron en color verde la pantalla y que ya venía el jueguito de la viborita, por ejemplo, hasta lo que son hoy estos teléfonos, que realmente son increíbles, ¿sí? Computadoras, cualquier computadora ya viene instalado una variedad de juegos que son los básicos como pinball, los solitarios, vienen así, ¿no? Y sin embargo es muy fácil de descargarse videojuegos y jugarlos, o jugar videojuegos en línea en este caso, ¿no? Seguimos. Consolas que ahora son súper potentes, claro. Ya hablamos de estas consolas que vimos hace un rato, esas Atari, que funcionaban con 8 bytes, que funcionaban, que los transformadores se calentaban y se quemaban, que no podías jugar varias horas, y bueno, todo eso a estas consolas que ahora son de uso infinito, digo prolongado, que lo puedes tener 3 días andando constantemente y no le pasa absolutamente nada. En Smart TV ya tenemos los Smart TV para después descargar los juegos ahí, jugar, ¿no? Ya también son como consolas. Hasta en los tableros de auto, y cuando digo tableros de auto, sí es verdad, hay videojuegos en tableros de auto para hacer que la persona no se aburra mientras que está en su auto. Hay modelos de auto que ya lo traen, y seguramente con el tiempo todos los autos los van a empezar a implementar. Esto que acabo de decir, ¿no? Tenerlos para que las personas no se aburran. Es como que parece que los videojuegos han sido creados exclusivamente para el entretenimiento, y de repente eso hizo que caigan y se queden estancados para que las personas, digamos, lo miren como que es exclusivo del entretenimiento, cuando en realidad los videojuegos pueden ser muchísimo más que ese entretenimiento, y lo voy a comprobar, quiero decir, en este canal. Para eso es, ¿no? Es mucho más que ese entretenimiento. Por supuesto, entra dentro del entretenimiento porque es lo que ha generado cuando uno era niño, o lo que sigue generando en nosotros los adultos, los que jugamos por lo menos, ¿no? Bueno, continúo con esto. Bueno, ahí tienen un poco la gráfica de todos los personajes de videojuegos. Y vamos a hablar un poco, como para ir resumiendo, acerca de los medios de comunicación que han hecho ecos de los videojuegos y que han generado muchas veces ideas erróneas sobre los videojuegos, o ideas reales
pero que no han sido lo suficientemente trabajadas, ¿sí? Por ejemplo, mitos y verdades. Y acá vamos a arrancar con estos mitos y verdades, que hay un montón, ¿no? Yo hice un resumen más rápido de aquellos mitos y verdades que me resuenan generalmente cuando hablo de videojuegos o cuando digo que yo juego videojuegos teniendo hoy 31 años. Digo, sí, me encantan los videojuegos, y generalmente alguien como que queda mirando y dice, wow, vos jugás videojuegos, loco. O no estás grande para jugar videojuegos. Bueno, esas cosas, y intenté hacerlo con mitos y verdades de ello, ¿no? Son violentos puntualmente. Muchos padres en las consultas y madres en las consultas me dicen, no los dejo jugar a los videojuegos porque la verdad que son violentos. Es como que eliminan algunos totalmente los videojuegos o filtran algunos que creen que son violentos y la verdad no lo son, u otros que creen que no son violentos y la verdad lo son. Es un tema y lo vamos a ver a lo largo del canal. Los juegos no son violentos en sí, no generan tampoco personas violentas. Obviamente existen juegos que sí tienen una violencia explícita, pero detallan exclusivamente en la compra del producto que son para mayores de 18 años. Por lo tanto, un niño no tiene por qué estar jugando a ese videojuego que dice más de 18 o más de 16 o más de... Ponen edades y eso es necesario tenerlo en cuenta, porque si no uno cree que los videojuegos son para todo el mundo y de repente para todas las edades, y acá sí es cierto que hay ciertas edades que lo pueden jugar y ciertas edades que no, y hablamos nuevamente de esto. Los videojuegos han sido creados no con el fin de que sean violentos, ¿no? Por supuesto, pero hay videojuegos que sí tienen una violencia explícita con el fin de entretener a quien parece le puede agradar esa parte, ¿no? Continuamos con esto. ¿Son sexistas? Sí, son sexistas. La verdad que sí son sexistas. Dicen que no, pero... porque han incluido a mujeres dentro de los videojuegos. Pero vamos a ver por qué son sexistas. Tenemos a una mujer, o a las mujeres en el Need for Speed. Y en los Need for Speed han aparecido una que otra corredora de auto, ¿no? Una de 12 corredores varones, una mujer. Las presentadoras son mujeres, no sé, salen de esta forma y la verdad que sí, para mí sigue siendo sexista y machista. Estas son las mujeres, por ejemplo, en las peleas de Mortal Kombat. Sí, sus vestimentas son así y cuando aparecen en otros videojuegos, otras mujeres de otros videojuegos también suelen tener una vestimenta muy parecida y no está nada bueno. Juegos muy clásicos como el Mario y la princesa siendo rescatada por el Mario también es un juego machista. En Gran Turismo, que es un juego muy jugado, el GTA, sí, las mujeres que aparecen, la verdad, aparecen bajo esta mirada y son, o siempre así, bajo una mirada sexy. ¿Generan aislamiento? Algunos dicen sí generan aislamiento. Para mí es un mito en función de que el videojuego no genera aislamiento. La persona es la que encuentra un medio que lo satisface. Entonces es muy diferente. El videojuego no fue creado con la intención de generar un aislamiento en las personas. Al contrario, los videojuegos de hoy actualmente te conectan con miles de personas. No generan un aislamiento, te conectan mucho más. Claro, generan un aislamiento en función de una realidad allí afuera, en el patio, en el verde, sí, genera ese aislamiento si son muchísimas horas de juego. Pero eso es algo que como papás y mamás o familia debemos tener en cuenta a la hora de jugar o a la hora de jugar con nuestros niños. ¿Qué es la intención? No dejarlos solos en este aspecto. Muchas veces los videojuegos sirven como niñeras o como niñeros y de repente no está bueno eso, no es la idea. ¿Causan daños al cerebro? La verdad que no causan ningún tipo de daño. De hecho, ninguna investigación ha comprobado que cause un daño al cerebro. Lo que sí, digamos, muchas investigaciones de la neurociencia actualmente han puesto en manifiesto de que estimulan muchísimas áreas dentro del cerebro y eso lo ven obviamente como algo positivo, ¿no? Generan déficit de atención. En realidad no son los videojuegos. Vamos a hablar acá del mundo tecnológico, de esta revolución tecnológica en la que estamos viviendo. A donde miramos hay una pantalla, a donde intentamos pensar hay una imagen. O sea, es un mundo cargado de imágenes, de pantallas, de movimientos y de sonidos que la verdad que hacen que cualquiera pueda tener este déficit de atención. Digo cualquiera
porque la verdad no me parece para nada un trastorno, porque el déficit de atención aparece en el mundo como si fuese un trastorno, porque los especialistas lo han puesto así. La verdad que yo no estoy de acuerdo, no concuerdo con ello. Y digo no concuerdo porque si empezamos a hacer estudios, todos los adultos tendríamos este mismo déficit de atención. Y eso, insisto, se genera en un mundo en el que vivimos, que está plagado de esta tecnología, y hace que obviamente nuestras vidas sean tan pero tan aceleradas, ¿no? No genera ningún déficit de atención, por el contrario, los videojuegos pueden hacer y pueden generar una atención permanente en aquellos niños que incluso han sido diagnosticados bajo este tratamiento, bajo este trastorno, perdón. ¿Son solo para niños y niñas? La verdad que no. Son para niños, adultos, personas de la tercera edad, adultos mayores. Es para todo el mundo que pueda jugarlo, tenga ganas y quiera jugarlo. Si no, nuevamente caemos en una estupidez que es como personas vamos como entrando en diferentes etapas, y es como que esas etapas tenemos que hacerlas tal cual socialmente nos lo dicen. No te vas a subir a una hamaca porque no, sos un adulto, no puedes divertirte, no puedes tirarte al piso como un niño para jugar, no puedes quizás ya agarrar autitos. Y es un gran error. Es un gran error porque nos convierte en monótonos, en adultos monótonos, que se aleja de algo que causaba tanta alegría cuando éramos niños, ¿no? Y eso me parece malísimo. Alejarnos de nuestras alegrías me parece muy mal. Videojuegos, si te gustan, jugalos, divertite, por favor. Generación de jugadores, generación de no jugadores de videojuegos, generación de no jugadores de videojuegos. Yo le puse así, lo puse a Skinner porque me representa a esto. Existe una generación de no jugadores de videojuegos, claro, y es la generación de mis padres, por lo menos. Yo nací en el año 86. Mis padres en ese momento tenían 30, 31 años. Y hasta ese momento jamás habían tocado un videojuego. Yo recién cuando ya tenía 5 años por ahí compraron un Atari, pero lo compraron para mis hermanos más grandes. Lo jugaba yo, pero mis viejos jamás tocaron, porque son de una generación que ese tipo de tecnología primero no era para ellos, porque aparecieron como un juguete para niños, por lo tanto no podían tocar a los adultos. Los adultos se alejaron de ellos y son una generación de hoy de personas de 50 años, de 60, que no han tocado en su vida un videojuego. Entonces hay una generación con una mirada bastante dura, digamos, sobre estos videojuegos y sobre las personas que juegan estos videojuegos, ¿no? Por suerte hay también obviamente personas de esa edad que sí son jugadores porque se animaron. Pero el problema de la generación de no jugadores de videojuegos es que jamás van a entender estos aspectos de los videojuegos. No van a poder entrar en ese mundo y es lamentable, ¿no? Y llegamos por último a lo que serían videojuegos y aprendizaje. Ya esto es puntualmente lo que sería el canal. En sí son aportes que yo les fui agregando, pero insisto, ustedes lo van a ir viendo a partir de los libros, estos libros que ya se los mostré recién. No van a ser 2, van a ser muchos más, y voy a ir desarrollando con diferentes juegos también para que ustedes lo tengan en cuenta. Investigaciones recientes hay un montón, porque si nos vamos 20 años atrás, investigaciones sobre videojuegos y aprendizaje, o videojuegos y educación, o videojuegos y pedagogía, no existían. Era muy difícil encontrar material sobre ello. Y digo muy difícil porque hace yo 10, 12 o 15 años que hice mi tesis con un grupo de compañeros y compañeras que era sobre videojuegos, y empezar a buscar material bibliográfico, la verdad que era bastante complicado. Si bien ya teníamos internet, encontrar material, no, encontrábamos todo siempre relacionado a lo que eran los estímulos, a los videos, a todo, pero no había nada en relación a todo lo audiovisual, pero nada en relación específico a los videojuegos. Casi que no encontramos nada. Fue muy difícil hacer eso porque teníamos que inventar nosotros muchos de esos términos, o tomar términos de otro lado y agregarlos, ¿no? En este caso. Estas investigaciones recientes, bueno, son un montón, como decías. Entornos de aprendizaje, sí, estos videojuegos son un entorno de aprendizaje, porque son ahora espacios en donde las personas pueden aprender, ¿sí?
y generan aprendizaje. Ya no son estímulos, o no son simples estímulos, o no son simples herramientas para trabajar. Como dispositivos en la escuela sí, pueden ser por supuesto utilizados. O sea, estos videojuegos o los videojuegos pueden ser dispositivos para ser empleados en el plano escolar, ¿sí? Vamos a ir puntualmente a ver lo que dicen algunas de las investigaciones que fui leyendo, algunas al azar, y fui tomando algunas cuestiones que me parecen importantes. Atención y agudeza visual. O sea, ¿qué generan los videojuegos? Atención y agudeza visual, ¿sí? Puntualmente en las personas que lo puedan jugar y que pueden ir mejorando con cada nivel, ¿no? Coordinación visomotora, es decir, esa coordinación que tenemos para, por ejemplo, leer y escribir. Es una coordinación visual manual, o manejar un vehículo, por ejemplo. Eso es lo que estimulan o generan. Estamos hablando en términos generales, ¿no? Es un videojuego. Razonamiento lógico y flexibilidad cognitiva, ¿sí? Con cognitivo nos referimos a toda esa capacidad que tenemos para recibir la información desde afuera, procesarla y devolverla a un ambiente, ¿sí? Desarrollo de la memoria, por supuesto. Trabajar la memoria en cualquier videojuego es como el objetivo principal para poder avanzar, ¿no? Habilidades sociales. Un videojuego te puede llevar a conversar, a hablar con alguien, a desarrollar, digamos, de repente en un mundo, desarrollar habilidades sociales en ese mundo de ese videojuego. Afuera podés trasladar, por supuesto, también eso de un videojuego. Esfuerzo y tolerancia al fracaso. Sí, porque es un ensayo-error. Es decir, jugás, perdés, volvés a jugar, perdés, volvés a jugar, perdés. Perdés, no pasa nada, volvés a jugar. No te angustias, no te pones mal ni nada. Eso es una tolerancia al fracaso. Y generar ese esfuerzo de decir, lo voy a hacer mejor, o me voy a esforzar para hacerlo mejor. Si ustedes ven un comportamiento en un niño o en una niña en donde se tolera, en donde, fracasa y se pone mal en el videojuego, y bueno, todavía no está madura para jugar quizás ese videojuego, o habría que trabajar y hablar un poco más con ella o con él. Cuando hablamos de entornos de aprendizaje, les decía que los videojuegos ya no son simples estímulos o respuestas, ni serán tampoco esas herramientas para llegar a tal cosa. No, son hoy entornos de aprendizaje porque uno los despliega y dentro de ese videojuego hay un sinfín de cosas para estimular, o cosas que estimulan a las personas, ¿no? En este caso, como entornos de aprendizaje encontramos montones de videojuegos, ya sea puestos en una consola, como les decía anteriormente, en una computadora, y como dispositivos en las escuelas, les decía, porque como dispositivo porque pueden ser empleados dentro de las escuelas de diferente manera, ¿sí? Y en ello vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, introducir videojuegos en mis clases. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Que obviamente tengo un contenido en mis clases y en ese contenido los puedo ubicar a los videojuegos. ¿Cuándo? Les puse justamente en este lugar. Podía ser antes de presentar ese contenido, durante el desarrollo de ese contenido o al final de ese contenido. En sí no existe una fórmula para decir dónde ubico los videojuegos dentro de mi clase, en qué momento, en qué parte. No existe una fórmula. Lo ideal para mí en este caso, porque después vos vas a poder hacer lo que quieras con estos videojuegos, para mí es pensar siempre, tengo un contenido y ese contenido tengo que pensar si quiero que el videojuego aparezca como un disparador, si quiero que se desarrolle junto con el contenido, o si quiero que presentarlo al final o en las 3 etapas de la clase, ¿no? Eso la verdad que depende de cada uno y no está mal si quiero antes, después, durante o al finalizar todo, no sé. Eso cada uno lo tiene que ir evaluando. Igual me puedes escribir y me puedes preguntar según un juego, un contenido, según una temática, y yo no tengo problema en investigarlo y poder hacerte una devolución, ¿no? Así que adelante. Bien, videojuegos y aprendizajes. Y para hacer el primer video es lo más resumido que puedo hablar y decir para que esto no se haga más largo de media hora. Ya llegué ahí al final. Y solamente era hablar con ustedes acerca de estos detalles que estoy viendo, o estos resúmenes que intento hacer sobre toda esta temática. Insisto, sobre videojuegos y aprendizaje. Vamos a ir luego a lo largo del canal
avanzando sobre estas diferentes videojuegos y sobre diferentes temáticas. Desde ya, muchísimas gracias. Si llegaste hasta este final del video, te agradezco un montón. Si te gustó, dale un me gusta, un like en este caso. Si te gustó más, compartirlo con algún amigo o amiga que sepas que está ingresando a este mundo, o que quiera, en este caso, saber un poco más para sus hijos, para sus hijas, para un amigo, para una amiga, o para la escuela en general, si es un docente, un profesor, profesora, como quieras, adelante. Les agradezco un montón. Mi nombre es Esteban y los saludo. Adiós.